Shalom, queridos amigos, un gusto saludarles, bienvenidos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido un día más de vida y le vamos a sacar provecho porque recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Cábala, el libro de Jonás, segunda parte. ¿Por qué este libro sobre Jonás? Quisiera también contestar la pregunta de por qué elegí justamente el libro de Jonás como el tercero en la serie de comentarios sobre la Biblia. El primer libro, Kabbalah, la Biblia, Divino Proyecto del Mundo, es una obra básica que cuenta de los principios en la escritura de la creación y en la estructura de la palabra. Después de esta obra básica, que me gustaría elaborar más completamente para poder explicar estos fundamentos en forma aún más clara y extensa, escribí el libro sobre Esther. Podía elegir entre entre todos los libros de la Biblia, ya que después de la obra básica, me correspondía entonces demostrar estos mismos fundamentos como la estructura en toda la Biblia, tal como se hizo en el libro La Biblia Divino Proyecto, en relación con el Pentateuco. Y cuando se puede elegir entre tantos libros, parece muchas veces como si la casualidad dirigiera la decisión. Se podría demostrar el milagro de la estructura divina de la creación en cada libro de la Biblia, cosa que muchas veces he hecho en conferencia o en clases en mi academia. Dio la casualidad, sin embargo, de que mi editorial en Holanda indagó sobre la posibilidad de un segundo título precisamente cuando estaba dando clases en mi casa en Ginebra, a un pequeño círculo. Era en los días de la festividad de Purim sobre Esther. Al respecto, ustedes sabrán que la historia de Esther se lee justamente en Purim, ya que mi esposa, que por otra parte también se llama Esther, me había instado a dar estas conferencias sobre Esther. Contesté a la editorial que ante en barras de choice, abundancia de posibilidades, elegiría como nuevo libro la historia de Esther, y ese libro sobre Esther lo he dedicado a la memoria de su padre, un hombre que con su poderoso saber pudo vivir en el mundo actual todavía como el hombre del mundo de estas antiguas tradiciones. Al final de cuentas estuve incluso muy contento y feliz de la casualidad de la coincidencia de estas conferencias con el pedido de mi editor me había llevado a esta decisión. Vino bien que justo en esos años pude contar del ocultamiento de Dios y de cómo este mundo es manejado por la casualidad, pues es en esta casualidad precisamente que vive el ocultamiento de Dios. Para el siguiente libro, estuve nuevamente frente a la elección. Ya tuve parcialmente listos o en elaboración comentarios sobre Job, sobre Ruth, sobre Shir Hashirim, sobre Kohelet, pero en aquel momento estuve dictando para mi academia en Holanda un curso por correspondencia sobre Jonás. Visto que de esta manera ya dispuse de un texto completo, la elección no fue difícil. Igualmente podría haber sido cualquier otro libro de la Biblia. En realidad hubo ciertas dificultades con Jonás en cuanto a su publicación como libro, ya que fue escrito originalmente para estudiantes avanzados, pero por otro lado pienso que este texto, justamente por haber sido escrito para estudiantes avanzados, ofrece una plenitud de material, así que puede ser
una fuente para estudios ulteriores y más profundos. Por lo tanto, y eso es bueno e importante también, el libro de Jonás ha sido escrito de una manera muy distinta, en un tono muy distinto al libro de Esther. Esther es más bien contemplativo, Jonás es más preciso, más duro. Esther es la historia de la Neshama, el alma, de lo divino en el hombre y en el mundo. Jonás es la historia del cuerpo, pero igualmente de lo divino en el hombre, pues el cuerpo es tanto de Dios como el alma, y finalmente los dos son uno. No es sin razón que la tradición conoce al Mashiach, hijo de David, como el Mashiach del lado de la Neshama, del alma, y el Mashiach, hijo de Yosef, como el Mashiach del lado del cuerpo, quienes finalmente son uno a pesar de toda la distancia que pareciera separar sus respectivos destinos al principio. Respecto de Jonás, la tradición manifiesta también que él es Mashiach, hijo de Yosef. Tenemos entonces salvación desde Yehudá, desde David, y la salvación desde Yosef. Ambos son lo mismo, solo que para nosotros ahora pareciera que fuera una dualidad. De modo que estoy contento con esta elección, que nuevamente es producto de la casualidad, pues también aquí hay una razón importante por la cual Jonás significa algo para mí personalmente. Fue por un sueño que Natán Birbaum se transformó de pensador libre en creyente. Como el título, su escrito sobre el giro que dio en la vida. Para él, Jonás fue este relámpago, esta chispa. Lo fue tan fuertemente que ni siquiera lo pudo vestir en palabras, y por ello la chispa siempre quedó viva en él. Jonás fue una realidad continua para él, y tan fuerte lo fue que nos rogó antes de su muerte leer siempre la historia de Jonás en el aniversario de su fallecimiento. Natán Birbaum significó mucho para mí. Fue a través de él que aprendí la realidad del pueblo judío y comprendí el sentido de este pueblo, su fuerza y su debilidad. Comprendí su composición. Comprendí qué significa la política y qué significa la verdad y la justicia. Sí, puedo decir que Natán Birbaum me clarificó cómo es lo relacionado con el cuerpo, o sea, la existencia de los judíos como pueblo. ¿No será esta quizás la conexión entre el giro que dio Natán Birbaum y su sueño con Jonás? No tengo idea de qué es lo que Natán Birbaum vio de Jonás, ni cómo lo entendió. Con él nunca o casi nunca hablé del sentido de la Torá, de la ley. Él se convirtió en creyente recién a edad avanzada. Le faltaba todavía en esta vida el gran saber de la profundidad de la enseñanza, pero la aceptó sin nada más. Él supo que existía este gran saber y tuvo la confianza honesta de poder vivir según él. Solo me le mordió el miedo de que para los judíos actuales este saber se estuviera perdiendo por el interés en la política, en lo exterior. Entendió muy claramente que los políticos nunca pueden ser sabios, y ya en su tiempo falleció en el año 1937 a la edad de 73 años. Faltaban los sabios, los hombres justos. ¿Quién conocía y entendía aún las profundidades de la doctrina? En ese momento ya estaban ocultas, pero nunca cesará la Torá en el pueblo de Israel,
Y por lo tanto, Nathan Birnbaum, justamente porque sabía que es lo importante, fue una de las muy pocas personalidades que comprendieron el sentido del judaísmo. Sabía que para Dios había destinado a Israel y cuál debería ser el camino de los judíos entonces. En su vida él vivió el camino de Jonás, primero buscando el camino de Tarshish, luego el encuentro en la costa con Jonás, y a partir de ese momento el retorno. Pero, ¿qué retorno? ¿Cómo la encontró a Israel? Y así, hasta el final, Jonás quedó como su signo. Aunque Nathan Birnbaum durante su vida no haya comprendido la historia de Jonás tal como yo la cuento aquí, él igual vivió a Jonás, lo padeció y lo vivió por completo. Gracias a él escuché su experiencia Jonás en 1933 o 1934. Giré con mayor interés hacia la historia de Jonás, y ya en aquel año entendí a Jonás de la manera en que lo escribo aquí. Para mí el estudio de la doctrina fue toda mi vida. Ya durante mi madurez, esto es a finales de los años 20 y principio de los años 30, así el sentido de la historia de Jonás ya lo tuve presente en aquella época. Fue recién después del fallecimiento de Nathan Birnbaum que conocí mejor a su hijo menor, Uriel. A él le inspiró una fe más profunda, si eso es posible, y explícita, quizás, que la de su padre. Fue una personalidad única, de una grandeza que apenas se puede vislumbrar, un antiguo profeta judío, y tal como su padre, una figura de la apariencia y la conducta de un rey. De Uriel Birnbaum aprendí el sentido de la humanidad y la función del judaísmo en esta humanidad. De él aprendí que justicia es amor, y por él comprendí qué significa la fuerza de la fe. Fue hombre en el máximo sentido de la palabra, y sufrió en su vida, precisamente por haber sido un hombre tan único. Estando con Uriel Birnbaum, recién comprendí qué es el arte y pude ver el papel de lo armónico en la creación, y más claramente que nunca entendí el peligro de lo feo, lo no armónico, lo diabólico. Uriel Birnbaum fue un hombre enteramente hombre, y eso se mostró en su vida y en sus creaciones. Para él el arte fue religión. Solamente el arte creyente lleva a Dios, justamente porque encuentra al hombre cuando éste gira hacia Dios con entrega total. Si Uriel Birnbaum hablaba, escribía o pintaba, lo hacía sabiendo que el hombre, cuando ha dedicado su vida a Dios, es guiado por Dios. Para él era cosa natural que Dios guiara su mano, su pincel. Y resulta que Uriel Birnbaum, seguramente inspirado por el sueño decisivo de su padre, dibujó una carpeta con 19 litografías sobre Jonás. Pero, ¿cómo se puede expresar en forma de imágenes una experiencia como la de Jonás? Para eso se debe encontrar a las formas primarias que en otro mundo son la potencia para las formas de este mundo inferior. Creo que no se pueden comprender esas obras de arte, aunque quizás mirándolas se pueda sentir lo que sintió el artista, se pueda sentir el terror, el horror, la resistencia humana, la protesta del cuerpo. En el caso de Jonás, todo eso se cuenta en el mundo de lo esencial. Los dibujos son la expresión de que el aliento de aquel otro mundo nos puede tocar aquí también. ¿Cómo es con el sueño? ¿De dónde vienen las formas en él? ¿Y cómo cuenta la palabra de la forma?
Creo que sería imposible para mí publicar un libro sobre Jonás sin pensar en Natán y Uriel Birbaum. Los encontré en mi camino a Tarshish. Era para mí los arquetipos del retorno. Para terminar, unas breves palabras sobre la traducción. El señor Apli rindió una fiel traducción del curso holandés al alemán, pero con eso material no se podía conformar un libro aún. El doctor Frederick Mann Horn, en colaboración con el señor Hans Weiss, parafraseó esta traducción en cierta manera y le dio forma para darle más el carácter de un libro. Por lo tanto, en muchos lugares ya no es mi texto original, pero quizás como libro sea un poco más accesible, especialmente para muchos nuevos lectores. Agradezco a los señores Horn y Weiss por trabajar con tanta abnegación y por dedicar tanto tiempo. Agosto de 1970, Friedrich Weinrev. Sobre la escritura de las palabras hebreas. Fue difícil proceder consistentemente con la escritura de las palabras hebreas. En general, las hemos escrito según la pronunciación sefaradí. Cuando una palabra termina con una hei, generalmente se indica en la escritura castellana a través de una h. Muchas palabras, sin embargo, han adquirido ya una forma fija en castellano en cuanto a su pronunciación y escritura, y que difiere de la correcta sefardí hebrea. Así, por ejemplo, tenemos Isaac en lugar de Yitzhak y sábado en lugar de Shabbat. En casos como estos, algunas veces hemos optado por la forma generalmente aceptada. Asimismo, principalmente en aquellos contextos en los cuales se presenta la escritura hebrea a través de los valores numéricos correspondientes, como por ejemplo 10, 6, 55, para referirnos a Jonás. Hemos escrito en mayúscula aquellas letras que tienen su correspondiente en hebreo. Así, por ejemplo, la palabra Yoná, Jonás, 1655, la hemos escrito como Yoná, donde la letra A va en minúscula, pues no tiene equivalente en hebreo. Debemos recordar que en hebreo las vocales generalmente no tienen representación gráfica. Esta forma en que hemos presentado la fonética de las palabras hebreas es simplemente como una referencia más. Asimismo, en algunos contextos nos hemos referido al libro Cábala, la Biblia Divino Proyecto del Mundo, como Divino Proyecto, al libro de Esther como Esther, y al libro Simbolismo del Lenguaje Bíblico como Simbolismo. Palabras y conceptos de estas obras no siempre pudieron ser aclarados nuevamente en el presente libro de Jonás. Solo allí donde fue imprescindible, hemos dado una breve explicación sobre los mismos. Por otra parte, para una explicación clara de todos los términos utilizados en mis libros, refiero al lector al léxico de conceptos de la antigua tradición judía que será editado próximamente. Uriel Birbaum. En el presente libro se encuentra el texto del libro de Jonás y también 19 litografías escritas y dibujadas por Uriel Birbaum. Las mismas son originarias de una carpeta publicada en Viena en el año de 1921 y que lleva como nombre precisamente el libro de Jonás. Ya hace mucho tiempo que la carpeta no se consigue e incluso deben quedar solo unas pocas copias en el mundo. Fue una edición bastante reducida y en contra de dicho emprendimiento jugaron también algunos sucesos
que se han venido produciendo en Viena desde 1938. Eso solo ya es motivo para alegrarnos de que las litografías puedan ser mostradas al mundo nuevamente en el presente libro de Jonás, o sea, en la versión en alemán. La nueva publicación, sin embargo, se hace de suma importancia cuando recordamos quién fue Uriel Birbaum en realidad. Uriel Birbaum fue uno de aquellos que viven en forma serena, apacible y oculta, que son capaces de vislumbrar el más allá y que tienen un profundo nivel de sabiduría. El mundo en el que vivió, el tiempo en que nació, no aguantó la tradición de semejante personalidad. Lo taparon e intentaron con una violenta instintiva que sólo caracteriza al mal, matarlo para este mundo a través de un silencio absoluto. El mal siempre cree que cuando hace como si una cosa no existiese, que esa cosa entonces ya no obra en el mundo. No sabe nada de la silenciosa fuerza de lo oculto. Quizás tan solo vislumbra esa presencia y entonces quiere destruirla continuamente. Pero cuando algo crece en lo oculto, el mal no lo puede alcanzar. La vida de Uriel Birbaum ha tenido su efecto para este mundo, con seguridad, un efecto que permanece hasta ahora. Para la causalidad humana, que siempre busca causa y efecto en la manifestación externa, es imposible encontrarlo. Esta relación del mundo con Uriel Birbaum hizo que también los resultados de su pensar y crear quedaron ocultos. Nacido en Viena en 1894 y fallecido en Holanda en 1956, nos dejó una obra inmensa, una obra de una forma realmente perfecta, de una belleza cegadora, de una armonía divina. Su profunda comunión con el secreto de la palabra resultó en obras literarias inigualadas en el mundo. Uno no logra imaginarse cómo un solo hombre, con una vida destrozada por persecuciones, difamaciones y pobreza, pudo alcanzar semejantes alturas. También cuantitativamente pensaba, escribía, conversaba con los que lo visitaban y sabía que probablemente solo muy poco o quizás nada de sus obras podría ser conocido por el mundo durante su vida. Sin embargo, esperó hasta su fin con toda la intensidad que un hombre como él fue capaz de lograr, poder vivenciar que el mundo leyera y entendiera sus obras para que de ese modo alcanzara la comprensión y abandonara su necio camino. Pero así como Moshe no pisó la tierra prometida en esta vida, solo durante un breve periodo entre 1919 y 1932, algunas de sus obras llegaron a ser publicadas. Las mismas dejaron en el mundo una impresión profunda y a través de ellas se sentía, a pesar de los muchos intereses de posguerra que buscaban euforia y olvido, que allí hablaba una persona muy especial. Quizás fue esto justamente lo que luego provocó ese profundo silencio acerca de él. Uriel Birbaum mostró que no fue un hombre como los demás, que no fue un artista como los demás. En él se vislumbró al hombre completamente distinto, el hombre verdadero a quien el mundo le tiene miedo, un miedo pavoroso, estúpido. No lo querrían ver más sencillamente.
Fue por eso que solo unas pocas obras suyas llegaron a publicarse. De sus poemas solo el volumen In Gottes Krieg, en la Guerra Divina, de sus escritos solo el breve Glaubische Kunst, Arte Creyente, y un pequeño libro sobre Moisés y Volkseichen, Nationen, Pueblo entre Naciones. Trabajó rechazado por el editor de una colección sobre las causas del antisemitismo y por eso publicado privadamente por el autor, sin publicar y en gran parte destruidos durante la última guerra. Quedaron ensayos y novelas, una epopeya grande y no del todo terminada, de una visión casi no humana ya. Relata un viaje fuera del tiempo, a otras estrellas, otros mundos. Allí Birbaum vio lo que nosotros no vislumbramos todavía. Vio cómo en realidad toma forma nuestra conexión con otros mundos, mucho antes de que la humanidad comenzara sus viajes espaciales. Birbaum ya contó de la esencia de estos mundos, y no meramente de sus cáscaras exteriores, de sus manifestaciones en nuestro cuadro temporal. De las obras de su creación como pintor, donde nuevamente mostró este contacto tan especial con la comprensión de las formas y lo esencial en las formas que se manifiestan aquí, aparecieron solo las imágenes de la carpeta del libro de Jonás, un libro, Moshe, una colección, el emperador y el arquitecto, una carpeta, destrucción del mundo, y un libro de dibujos, el espejo del alma, pero además unas colecciones menores tales como Alicia en el País de las Maravillas y todo tipo de animales extraordinarios. Asimismo, Birbaum ha pintado varios cuadros también, y al respecto puede suponerse que la mayor parte de estos cuadros fueron perdidos por sus dueños durante la guerra. Lo mismo vale de los originales de las colecciones mencionadas precedentemente. También como pintor, Uriel Birbaum encontró gran reconocimiento y admiración, y su actividad en este campo permitió vislumbrar la obra de un hombre que veía a través de las formas del aquí y que era capaz de mostrar lo esencial en la forma, pero también en lo que a esto respecta un profundo silencio descendió sobre su obra. Casi se podría creer que fue brujería si no se supiera que con el mal el uno siempre encuentra al otro, que hay una conexión lógica, un tipo de afinidad fuerte. Con la llegada de Birbaum a Holanda en 1939, se creía que ahora el mundo descubriría quién había vivido con ellos hacia ya tanto tiempo. Se llevaron a cabo algunas conferencias y exposiciones, y las críticas en este plano fueron todas muy positivas. Los holandeses no sabían nada de este silencio todavía. Entonces vino la guerra y después de la guerra sí que lo supieron, y así Birbaum sufrió el gran silencio en su nueva patria también. Todo lo que amigos y admiradores llevaron a cabo en pos de él pareció estar bajo un signo de resistencia del mundo. A mí me parecía que todo esto era más bien un signo de la notable grandeza del maestro, ya que este mundo no soportaba a semejante hombre. Este mundo soporta a los políticos, los ejecutivos, la falta de carácter, pero a un verdadero hombre le tienen miedo. No lo permite, no quiere reconocer su existencia.
Recién después de su muerte apareció un volumen titulado Ashwal, Selección, un libro muy abultado y sin embargo solo una parte minúscula de su creación literaria. El silencio continuó, a lo sumo se observó en Birbaum no escribió de manera moderna. Efectivamente, la Biblia también tiene una forma que no es nada moderna. En otro nivel, Dante, Shakespeare, Homero, ellos tampoco conocen la forma de escribir de la mitad del siglo XX, lo cual no significa ninguna pérdida. Ahora tienen una excusa nueva. Birbaum está pasado de moda, anticuado. No comparte la dinámica de este hermoso tiempo de drogadicción. Tenemos suerte, diría yo, de que las obras de Birbaum existan todavía en lo oculto y que el tiempo moderno no lo quiera. Después de todo, también hay gente distinta en este tiempo, y para estos otros es bueno que un Uriel Birbaum haya vivido aquí hace unos años. Se publicó un primer volumen de sonetos bíblicos, Los primeros hombres, y el año pasado su primera novela escrita hace 40 años ya, La salvación del mundo. Asimismo, una edición de algunos dramas breves está en preparación. Yo quisiera que el mundo, por amor a sí mismo y por amor a la justicia, conozca a Uriel Birbaum, lo que podría producir un efecto de salvación. Deseo que se contemplen los dibujos sobre Jonás en este sentido. Friedrich Weinrev. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.